segundito que abro el programa. Vale, dime tu nombre, por favor. Ah, sí, aquí estás. Vale, por lo que veo, solamente nos habías hecho una reserva a nombre de una persona. ¿Vas a quedarte solamente tú o va a haber alguien acompañándote? Vale, perfecto. Bien, de acuerdo. Tenemos ahora mismo disponible dos de nuestras estancias premium. Te voy a decir un poquito cuáles son las diferencias entre cada una. Bien, la primera de ellas se llama Apple y es nuestra habitación con vistas a los campos de manzanos que rodean esta casa. Sí, normalmente en esta época del año ya puedes empezar a ver cómo las hojas van tornando color, volviéndose un poquito más acarameladas, marronáceas, exacto. Y puedes empezar a ver también las manzanitas. Si te fijas un poquito entre las ramas, entre las hojas, con un color rojo o verde dependiendo de las variedades. Esa es nuestra estancia Apple. Y después tenemos la estancia Mountain, que tiene vistas a las montañas de la cordillera que tenemos en la zona sur. En la habitación con vistas a las montañas también tienes, si te fijas en la zona que está más al este, podrás ver cómo el riachuelo empieza a tener un poquito más de capacidad en esta época del año. Sí, ¿cuál de las dos preferirías? Ambas cuentan con una habitación con todo lo que necesitas. Tienen una zona de entrada que, bueno, tiene una pequeña salita. Sí, tienes un sillón bastante grande con una pequeña mesita. Sobre todo está pensado si quieres, bueno, tomar un pequeño desayuno con la cafetera y, bueno, el mini coffee bar que tienen estas habitaciones. También tienes la opción de leer ahí un libro. Bueno, es una zona como de mini salita de estar. Después, según entras a lo largo del pasillo, ya llegas a lo que es la estancia principal, la habitación. Ambas cuentan con una cama king size. La habitación Apple está decorada con motivos bastante otoñales, en realidad muy acorde a la época del año. Y bueno, tiene varias obras de arte en relación con la temática. La estancia Mountain es exactamente igual, con la diferencia de que la decoración está un poquito más centrada, quizás en una época más invernal. Exacto, sí. Ambas son camas grandes, king size, no sé si te lo había comentado ya. Y la ropa de cama en ambas habitaciones y en el resto de nuestras habitaciones también es de algodón de alto contaje. Creo que son 300 hilos. Lo cierto es que en el momento en el que te metes en esa camita notas unas sábanas y una ropa de cama extremadamente suaves, muy agradable. Si necesitas, también vas a encontrar dentro del armario opción de varias mantas por si te apetece estar especialmente abrigadito o quieres algo un poco más crispy, con un poquito más de fresquito. Ambas habitaciones, si necesitas, tienen tanto calefacción como aire acondicionado y una pequeña chimenea estufa
y los datos que teníamos guardados de tus estancias anteriores es todo lo necesario. Muy bien, ¿tenías algún plan para pasar estos días? Excelente, pues entonces deja que te muestre cuáles son las actividades que tenemos programadas para esta época del año. Así, si te interesa, pues siempre podemos hacerte un huequito en ellas. Vale, muy bien. Supongo que conoces un poquito más o menos la zona. Vale, bueno, deja de todas formas que te muestre aquí con nuestro mapita. Vale, esta de aquí es nuestra casita rural. Eso es. Aquí está la zona de las montañas que te comentaba y estos son nuestros campos de manzanos. Ahora mismo tenemos varias actividades en las que puedes elegir para pasar el fin de semana. Una de ellas muy relacionada con los manzanos son actividades de apple picking, recogida de manzanas. Nuestros campos de manzanos, que ya te he comentado que tenemos varias variedades, ahora mismo es la época perfecta para recoger las manzanas. Como estamos en época que todavía es algo lluviosa y hace un par de días estuvo lloviendo bastante, si es una de las actividades que te apetezca, te daremos nosotros botas de lluvia para que no manches ninguno de tu calzado ni la ropa que hayas traído, chubasqueros, una cestita para recoger las manzanas y irías en el grupo con nuestro organizador, que pasaríais por los campos, os irían explicando qué árboles de cada tipo de manzana, para qué se recomiendan esas manzanas en gastronomía, y posteriormente habría un pequeño intervalo de repostería para hacer una tarta de manzana con nuestra receta, nuestra especialidad. Sí, participaríais en una especie de obrador, digamos, de repostería con nuestros chefs. Básicamente, con las manzanas que habríais recogido previamente, pasaríais a la cocina, se os explicaría un poquito los ingredientes necesarios, se os va a dar todos los materiales y os irán ayudando paso por paso a preparar las tartas de manzana, y después se os ofrecerá pues vuestra tartita de manzana junto con una bebida de vuestra elección, que personalmente te recomiendo el té con pumpkin spice. Está riquísimo. También hay variedades de cafés, otras infusiones y otras bebidas para que disfrutéis con vuestra tarta de manzana casera hecha por vosotros mismos con las manzanas que acabáis de recoger. La verdad es que es una experiencia muy gratificante, muy agradable. Sí, y además te sientes como muy acogedor, como si formaras parte de una película. Esa es una de nuestras actividades. Después también ofrecemos rutas de senderismo, adentrándonos por la zona ya más alejada en los bosques que rodean la cordillera. Tenemos tanto rutas a pie como a caballo, que si es tu primera vez montando a caballo, te recomiendo que escojas unas dentro de los tipos de
fruta, opciones un poquito más contundentes. Ya verás que hay ahí preparado de todo. De hecho, te recomiendo que llegues un poquito antes para que te prepares tu autocestita de snacks, porque si no vas a tenerte que estar levantando cada poco durante la película, porque hay un montón de opciones. Y además, como está todo preparado para el momento de la película, en el ambiente hay este olor dulce mezclado también con un poquito de sal por las palomitas, y ese ambiente acogedor y cálido por estar como está la chimenea encendida y las velitas es muy agradable. Yo te lo recomiendo encarecidamente. Además que es una actividad en la que puedes participar sin perder la opción de participar en otras al ser nocturna. Después, si te apetece algo un poquito más íntimo, tenemos en la parte del comedor hacia el fondo la zona de la biblioteca. Tenemos un par de mesitas que ya están más cerquita de la chimenea y siempre la tenemos preparada con un par de libros, los sillones. Es una esquina un poquito más recogidita, más íntima. Si te apetece, pues no sé, tomarte una infusión mientras lees tu novela favorita o mientras eliges alguno de los volúmenes que tenemos en nuestra biblioteca. Después, en la parte externa, la que está fuera ya de lo que es la propia casa, tenemos la parte externa, el cobertizo. A partir de las 7, bueno, para nosotros es nuestro salón exterior. A partir de las 7 este fin de semana tenemos sesiones de baile. Sí, sesiones de baile. No sé si te fijaste antes de entrar que tenemos la zona decorada con calabazas. Muy otoñal, muy otoñal. Tenemos las sesiones de baile. Si no tienes pareja, no te preocupes, tenemos más huéspedes que vienen de forma individual. Y si no, siempre vas a tener alguno de nuestros instructores preparado para, bueno, sacarte a bailar. De todas formas, te recomiendo que te acerques, no tengas vergüenza. Tenemos sesiones de música en directo y aunque no te apetezca bailar, es toda una experiencia que creo que deberías probar al menos una vez. Y el domingo sobre todo te lo recomiendo si te sientes madrugador. Tenemos un mercado local con productos de temporada en la parte del pueblo que nada, está literalmente a 2 minutos andando. Nosotros estamos un pelín más alejados para aquellos que quieren un poquito más de tranquilidad, aunque ya ves que también ofrecemos igualmente un montón de actividades. Pero en el mercado local, que normalmente empiezan a preparar sobre las 9 de la mañana y están, creo que lo recogen a la 1 del mediodía, tenemos ese mercado local que en esta época, pues como tienen productos de temporada, vas a encontrar un montón de verduras, también otras variedades frutales y algo que siempre les recomiendo a los huéspedes es que se acerquen para probar la parte más de gastronomía local. Hay un puestecito que está a la entrada justo del mercado en la que suelen preparar cositas con manzana y calabaza, y la manzana glaseada es una delicia. Sí, también vas a poder encontrar productos de segunda
extremadamente agradables